El hipnotista personal. Jóvenes, un gustazo otra vez estar con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar del hipnotista personal. Hago referencia en este video a las facultades de hipnosis como algo natural de nuestra vida psicológica. También entra en nuestra clasificación de malas jugadas de la mente porque tus reacciones se activan de forma automática y cuando menos te lo esperas. Es más, en cualquier hora del día te puedes sorprender en un estado hipnótico. Si unimos esta capacidad que tiene nuestra mente de forma natural a una persona, entonces esa persona se va a convertir en nuestro hipnotista y podrá entrar a nuestra mente. Al dejarlos entrar a nuestra mente, nos hace pensar y sentir lo que ella o él cree. Muchas veces una simple opinión de él o ella nos hace dudar de nuestras decisiones o nuestras acciones. Entonces, en este video, en un primer momento, vamos a hablar de las características de las personas que se pueden infiltrar en mi mente, todo con el firme propósito de conocer la naturaleza de un hipnotista personal. Reconocer que una persona externa puede hacernos sentir y pensar algo en particular, ya sea positivo o negativo, es algo primordial para que tú tengas la gestión de tus emociones. Te anticipo que son personas que su presencia o palabras pueden despertar la culpa, vergüenza, la duda, nos hacen sentir peor o mejor que otras personas. Bajo su influencia hacemos que se cumplan algunas profecías sobre nuestra vida. Y al final del capítulo es importante que yo reconozca que en mi infancia establecí una posición de poder para alguien más. Ese personaje o ese lugar va a llegar alguien y lo va a ocupar. Es como si yo hubiese creado un personaje y le escribí su guión y mucho tiempo después vamos a encontrar al actor que ocupe ese lugar. Dicho de otra forma, imagínate que en la infancia conviviste con una persona la cual fue muy importante para tu vida. Ya sea que esta persona haya tenido acciones positivas o negativas, se convertirá en ese personaje que pudo haber establecido leyes de cómo yo debo comportarme, cómo debo vestir, cómo debo de actuar, cómo debo de trabajar. Por ello, en el presente, el actor o la actriz ideal para ese papel va a ejecutar ese guión y despertará sus programas. Recuerda, si en la infancia te decían, eres una persona que vales mucho, y llegan muchos años después alguien que te está enamorando y te dice, realmente eres una persona que vales mucho. Ahí van a hacer clic el programa de la infancia con la frase que te están diciendo el día de hoy. Y esa frase puede destapar una serie de emociones, una serie de sentimientos, una serie de proyecciones hacia futuro. Y fíjate qué interesante, se activa un programa que nosotros teníamos desde la infancia. Muchas veces hemos convivido con hipnotistas negativos, pero se pueden establecer como herramienta cuando yo elijo quién o qué puede entrar a mi mente, cuándo y cómo voy a ocupar yo esta facultad que tiene mi naturaleza y por ende yo puedo elegir quién tiene acceso a mi vida. La buena noticia de reconocer esto es que a partir de mí, de lo que yo tengo en mi mente, voy a establecer las conexiones y las combinaciones que más me favorezcan. A partir de la estructura de mis creencias, recuerda que estas creencias se fueron formando por palabras y se establecieron como programas. Cualquier hipnotista puede llegar, mencionar esas palabras, descodificar o averiguar cuáles son las situaciones que a ti te activan. Puede ser el enojo, la tristeza o el amor. Entonces,
no dudes que en cualquier momento de nuestra vida vamos a poder encontrar a alguien o nos vamos a enfrentar a alguien que tiene acceso a mi mente. Como si él fuera un programador, va a poder activar todo lo que tiene mi mente encriptado. Entonces, ¿qué es el hipnotista personal? El hipnotista personal es aquella persona externa, entidad u objeto que se coloca en una posición de poder dentro de mi mente y a través de sus palabras, actitudes, acciones o presencia activa un sistema de creencias establecidas previamente en mí. Y es a partir de esa combinación lo que hace que gobierne o influya en mis acciones presentes o dirija lo que yo tengo en mi mente a un objetivo, un fin o un destino. Hagamos un ejemplo. La película Rapunzel de Disney, Mamá Godel, inserta una serie de miedos en la protagonista que la hace dudar de sus decisiones, suprime sus deseos de salir o reprime sus sueños. Godel se instaura o coloca en la mente de la niña como una persona con autoridad incuestionable y somete la voluntad de la niña a través de diferentes técnicas. La técnica principal es insertar miedo. Entonces, la combinación de frases con sentencias implícitas, el chantaje, la manipulación de información, los castigos, el supuesto sacrificio que los padres hacen, el sometimiento a otro adulto, la devaluación de la niña, las carencias programadas o circunstanciales, entre otros factores, provoca que los niños y las niñas se conviertan en presa de los hipnotistas personales. Entonces, ¿qué entra en la mente de los infantes? Bueno, jóvenes, entran las frases, las palabras, la representación mental del castigo, las condiciones sociales o las expectativas. O dirija lo que yo tengo en mi mente a un objetivo, un fin o un destino. Hagamos un ejemplo. La película Rapunzel de Disney, Mamá Godel, inserta una serie de miedos en la protagonista que la hace dudar de sus decisiones, suprime sus deseos de salir o reprime sus sueños. Godel se instaura o coloca en la mente de la niña como una persona con autoridad incuestionable y somete la voluntad de la niña a través de diferentes técnicas. La técnica principal es insertar miedo. Entonces, la combinación de frases con sentencias implícitas, el chantaje, la manipulación de información, los castigos, el supuesto sacrificio que los padres hacen, el sometimiento a otro adulto, la devaluación de la niña, las carencias programadas o circunstanciales, entre otros factores, provoca que los niños y las niñas se conviertan en presa de los hipnotistas personales. Entonces, ¿qué entra en la mente de los infantes? Bueno, jóvenes, entran las frases, las palabras, la representación mental del castigo, las condiciones sociales o las expectativas o argumentos de orden mágico o trascendental. Ellos se pueden apoyar de la Llorona, del Santa, de la Madre Naturaleza, del Mesías, de las energías, de los ángeles, de todo aquello que pueda incrementar su posición de poder para lograr esta posición donde él tiene una autoridad máxima y se va a convertir en algo sagrado, inamovible e incuestionable. Recordemos que antes de la era de la Ilustración se ocupaba este sistema de creencias para gobernar a las masas o a poblaciones enteras. Se decía que el rey era un designio divino y que era incuestionable. Así estaba escrito, era el mandato divino, etcétera. Toda esta programación o codificación se realiza de forma natural en los infantes para establecer un orden en el sistema familiar, sin buenos y malos, solo es un orden familiar.
Sin embargo, hay un límite muy delgado entre un orden saludable para todos los miembros de la familia y la enfermedad que puede recaer en una sola persona o en todos los miembros del sistema familiar. ¿Qué quiero decir? Todos vamos a crecer en un sistema familiar, entonces, por ende, vamos a tener posiciones o lugares de poder en nuestra mente a partir de que esa figura de autoridad organiza todo el sistema familiar. Ahora bien, eso no lo vamos a poder quitar. No es que tengamos que quitar las imágenes de autoridad de todas las familias. Lo que tenemos que hacer es que si nosotros reconocemos que las personas a través de sus palabras van a codificar la mente de los niños, tenemos que tener cuidado en qué palabras usar y cómo relacionarme con ese niño para que se desarrolle de forma saludable. En mi top 10 personal de las peores mamás, tengo a la mamá de Didi Blanchard, que tenía el mismo sistema de control sobre su hija que de la película que citábamos. Ella hizo creer a su hija una realidad y creó un universo paralelo insertado en nuestro universo, solo para sostener su estilo de vida. Si tú no recuerdas, a esta niña le hicieron creer que tenía una discapacidad, se mostraba hacia el mundo, ni siquiera la dejaba crecer, ni siquiera la dejaban salir. Es más, tomaba tratamientos que la incapacitaban. Los tratamientos, no es porque la niña tuviera un desorden físico. Al someter a su hija y utilizarla como un instrumento de supervivencia, estableció ese orden familiar que habíamos estado mencionando y que les brindaba sustento y grandes beneficios. Ella, la mamá, era su hipnotista personal y la niña llegó a creer que estaba muy enferma. ¿En qué terminó esta relación? En un asesinato. El hipnotista personal, las profecías y la culpa. Decíamos que un hipnotista personal activa las creencias primarias con las que fuiste educado. Por ejemplo, imagina que por alguna razón u otra la comida, el vestido o el calzado estaban racionalizados, que imperaban los castigos, los gritos y las ofensas. Para aumentar el drama de esta historia, las horas de felicidad, los premios, reconocimientos o regalos eran mínimos. Estas condiciones son tierra fértil para el hipnotista. Y definitivamente en la mente de estos niños con llenos de carencias van a tomar una posición de autoridad dentro de sus mentes, lo quieran o no. Muchas mujeres víctimas de violencia refieren este tipo de condicionamiento y las circunstancias, así como las describo, a las que fueron sometidas o expuestas. Sin embargo, también esas mismas condiciones son tierra fértil para un hipnotista positivo que impulse al logro de los sueños y metas. Te voy a compartir un grandioso ejemplo. Recuerdo un consultante el cual me comentó que su mamá, en la impotencia de no poder comprarle zapatos a sus 4 hijos, al finalizar los días de vacaciones de verano, una noche antes de entrar a la escuela, les daba de cenar algo muy rico, los bañaba, los abrazaba y les decía: recuerden que antes de que amanezca, tus zapatos estarán debajo de la cama y ellos nos harán saber qué tanto le echas ganas a la escuela. Si amanece y tus zapatos están igual como tú los dejaste el año pasado, eso indica que no le echaste ganas a la escuela, que ibas y perdías el tiempo. Sin embargo, si tus zapatos son nuevos, es porque le echas ganas a la escuela. Entonces, los niños que se dedican a estudiar llevan zapatos nuevos. Y aquellos que van a la escuela solamente a jugar, les llegan zapatos usados o les dejan sus zapatos del año anterior. Entonces, palabras más o palabras menos,
era la profecía: quien le echa ganas a la escuela, le llegan zapatos nuevos. Aclaremos que el esfuerzo de la madre estaba centrado en el hijo mayor, que estaba estudiando en ese momento la carrera técnica, y a los más chicos les conseguía unos zapatos de medio uso, eso sí, perfectamente lustrados. Al despertar, los niños se mostraban fascinados que al hermano mayor sí le habían llegado los zapatos nuevos. Entonces ellos pensaban que el hermano mayor le echaba muchas ganas a la escuela. Un día el hermano mayor reprobó y se fue a vivir con la novia porque quedaron embarazados. Pero el programa de superación ya había hecho efecto en los hermanos menores y los tres niños que ahora son profesionistas. Pero vamos a seguir con cómo se estableció este programa de echarle ganas a la vida. En programación neurolingüística decimos: no existe la magia, existen los magos. Y esta señora hacía magia cada verano y los niños llevaban a la escuela el programa, no de ser inteligente o de sacar buenas notas, simplemente echarle ganas. Y su esfuerzo sería recompensado con unos zapatos nuevos. Nuestro joven amigo, el consultante, recuerda él que al llegar a la escuela y ver a los otros niños, se fijaba en sus zapatos y muchos llevaban zapatos nuevos. Y él decía en su mente: él le echa ganas a la escuela. Sorprendentemente, en su experiencia, los niños bien vestidos y que cuidaban su uniforme tenían buenas notas. Por lo contrario, los que jugaban fútbol y rompían sus zapatos, pues llevaban malas notas. Ya siendo joven, el consultante trabajó de mesero para estudiar y terminar su carrera profesional. Y decía que él le veía los zapatos a los comensales o clientes. Y adivina qué. Bueno, los que llevaban zapatos nuevos le dejaban buenas propinas. ¿Será eso cierto? ¿O era un programa que instauró su hipnotista personal? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Cómo filtraba él la realidad? Ese hecho o reforzamiento de los zapatos nuevos ya en la universidad, recuerda que le daban buenas propinas, entonces entra como reforzamiento, le hacían creer o cimentar el programa echarle ganas a la escuela. Le ayudaba a concentrarse en estudiar y trabajar. Él solo tenía en la mente, ¿cuál programa? Ya se lo saben, echarle ganas a la escuela. Y que la vida le daría al otro día unos zapatos nuevos. Y ese mismo programa le llevó a conseguir sus grandes logros profesionales. Este es un muy buen ejemplo en positivo de los efectos de nuestro hipnotista personal. Ahora imagínate cuántos ejemplos negativos y positivos alrededor tuyo hay. El destino que dictan. El hipnotista hace creer que sabe cómo será tu destino. Esta es una de las características únicas y allí radica la importancia de reconocer al hipnotista personal. Recuerda que estas personas que hemos colocado en una posición de poder dentro de nuestra mente, tenemos que tener cuidado ante ellas porque pueden activar desgracias o malos augurios sobre nuestra vida. Repito, mucho cuidado. Cuando la persona que tiene una posición de hipnotista y establece una predicción o sentencia, puede causar mucho daño. Ejemplo de ello es la sentencia de un papá sobre su hijo: te vas a caer, y ¡poc!, se cae. Y ahora toma poder después de que ya cayó el niño. Te lo dije, por eso hazme caso. Yo sé lo que te digo. Nada de eso te pasaría si me escucharas. Yo sabía que te iba a pasar. Checa cómo busca el momento oportuno para tomar su posición de poder y hacer unas sentencias. Te dirás, eso pasa solamente con los niños. Y no. Son muchos los adultos que tienen un programa o sistema de creencias codificado que aún no reconocen.
Y en el momento menos esperado o pensado, llega un hipnotista y activa todo ese programa oculto en tu mente. Esos programas infantiles donde colocas a una persona en una posición de saber o poder es la base que tiene su hipnotista personal. Tu actual hipnotista personal es un actor, el que ejecuta el programa. Puede ser tu pareja, tu jefe o algún amigo, y tan solo se coloca o los has colocado en una posición de poder. En el presente, a esta edad, ellos solamente tienen que decir las palabras adecuadas, los gestos, ademanes o cualquier conducta que desencadene creencias o sentimientos del pasado. En temas de pareja voy a citar a una señora que se daba cuenta cuando su esposo hablaba con su mamá, el esposo se ponía mal, se ponía irritable, tenso, mostraba culpa, fastidio, permanecía un rato sentado sin ánimos y después le compartía a ella lo sucedido. La familia movía algo dentro de su mente. El hermano del señor, por ejemplo, en las últimas llamadas que la señora o la consultante mencionó, que le hablaba a su hermano y no tenía que hablarle nada en contra de su esposa o que le contara algo negativo de su familia nuclear. Solamente le contaba lo que vivían sus hermanos, su mamá allá en la ciudad de origen. Y eso le removía y le recordaba cuál era su función de hermano mayor, de ser parte de esa familia o de ser hijo de esos padres. El solo hecho de hablar con el hermano despertaba los códigos familiares. Existen casos donde la familia primaria de él o ella sabotean directamente las relaciones de pareja. Después de hablar un rato con su familia, tu pareja puede llegar a transformar su conducta. Puede en algún momento pelear, estar tenso, atacar, agredir. Recuerdo otra consultante donde la familia de la esposa ponía a prueba a su pareja, a su joven esposo. Cuando él llegaba a la casa de la novia, decían los familiares: se acabó el gas para cocinar y vamos a comprar comida. Al principio no lo notaba la joven, nuestra joven consultante, pero al llegar a casa de una tía, la tía había dicho las mismas palabras que la mamá, aunque vivían en lugares separados, en lugares diferentes. Justo hoy se acabó el gas y se tapó el fregadero. Obvio, si la pareja de nuestra amiga consultante no compraba o no solucionaba algún menester casero, los familiares de ella intrigaban sobre él. Nada más llega a sentarse. No quisiera estar en tus zapatos, hija. Si tu padre viviera, solucionaría todo. Ya no son los hombres como antes, entre otros comentarios que le hacían a nuestra amiga consultante. Estos comentarios varían desde los más inocentes, algunos sarcásticos o algunos directos para ofender. Y no se los decían a él, recuerda que se los decían a la joven consultante. Ella, al descubrir que le hacían ver a su esposo como alguien que no ayudaba, alguien que no contribuía a la familia, alguien que tenía una conducta pasiva, decidió no exponerlo más, ni ella exponerse a las hipnotistas de su familia. Las observaciones de los hipnotistas personales tienen una intención. ¿Cuál? Que reacciones como el hipnotista quiere o debe o ella cree que debe reaccionar.
según lo esperado o establecido en sus códigos personales o familiares. ¿Sale? Esto lo podemos profundizar en el video de las leyes de lealtad y la expectativa de los padres. Para reconocer al hipnotista personal en el día de hoy es importante identificar lo que sucede después de que escuchamos las palabras de alguna persona X. ¿Qué consigue despertar en nosotros? Con sus acciones, con sus actitudes, con la posición en la que se coloca, logra desestabilizarte, puede hacerte dudar, provoca que actúes diferente, provoca que actúes aún en contra de tu voluntad. Es allí donde podemos identificar qué programas o creencias tenemos insertas en nuestra mente. Recuerda que tan solo nos muestran lo que tenemos instaurado o programado. También nos muestran cuáles son nuestros bloqueos o limitantes. Y también nos muestran nuestros programas desencadenantes. ¿Qué quiero decir? Tocan una parte de nosotros o mencionan una frase y ¡puf!, nosotros reaccionamos. Esos son los desencadenantes. Si las situaciones cotidianas las aprovechan los hipnotistas personales para reforzar sus códigos y programas, recuerda el ejemplo que citamos del papá con sus hijos, pero vamos a poner otro. Imagínate a un niño que llora en el supermercado por un juguete. Checa la escena completa. El niño llora, el papá desaparece, se va a buscar algún otro producto y la mamá se queda con el hijo y la suegra. Y la suegra dice, tu niño está llorando. Entonces, independientemente de cómo reaccione la mamá de ese niño, esta figura de autoridad puede empezar a establecer ciertos programas o sentencias. Con tus hijos estás pagando. Aún no sabes ni lo que te espera. ¿Qué hiciste tú cuando eras niña? Que mira cómo te salieron los hijos. Estos comentarios te van a cambiar de ánimo, te vas a sentir diferente o vas a reaccionar. Y esta escena de ella cuando está diciéndote estas sentencias del karma es como si se apoderara o apareciera en la escena maléfica con todo ese humo y dijese ¡muajajajaja! Entonces regresa tu esposo y te pregunta, ¿te sientes mal? ¿Pasó algo? Y tan solo tú te encuentras malhumorada. ¿Habrá hipnotistas personales dentro del centro de trabajo? Claro que sí. Muchas veces le damos un lugar de control a los jefes, a los directores, a los doctores, a los policías, a cualquier posición de autoridad en general, más allá del ámbito profesional. Puede infiltrarse en bastantes aspectos personales. Y hay jefes expertos en meterse en la vida de su equipo de trabajo o de los miembros del equipo de trabajo. Cuando un jefe cumple la función de hipnotista personal, logra hacerte sentir mal con un gesto o una mirada. Eso, la mirada o el gesto, puede incluso destruir tu autoestima. Pero recordemos que eso, lo que él desencadena, es tan solo una combinación de varios factores o programas que tenemos en la mente. La base de todo lo que se despierta es una programación que tenemos. 2. Las habilidades de las personas con autoridad puede que haga o que tenga esta facultad de meterse en tu mente. Y también puede que tenga la habilidad de decir las palabras correctas en los momentos adecuados, utilizando tonos, ademanes que desatan tus programas internos. O ellas o ellos tan solo son los actores del personaje que ya tenemos escrito o codificado aquí en nuestras mentes.
los sistemas o patrones de autoridad se replican socialmente y no se toma como referencia los estilos de liderazgo, se agrupan en 7 o 10 estilos diferentes, entonces también los patrones de autoridad se pueden agrupar y se replican en todo el mundo. Se puede organizar entonces estas imágenes de autoridad en pocos grupos. Ahora bien, ese ejemplo fue para los hipnotistas que te invitan o te llevan a la diversión. Ahora vamos a hablar de los hipnotistas que te hacen sentir culpable. El sentimiento de culpa